Sí. Bueno, vamos a empezar entonces, Ana María, ¿te parece? Sí, claro, empecemos. Bueno, muy buenas noches, tanto a los presentes aquí en el recinto como a las personas que nos acompañan desde las distintas sedes de la ANEL y a los colegas que están sin sede pero que nos acompañan esta noche. Le damos la bienvenida y nuestros agradecimientos a Camilo Ramírez. Él es un colega colombiano que vive hace muchísimos años ya en París y es miembro de la ECF. Y muy amablemente se ha ofrecido a compartir hoy con nosotros un trabajo que él realizó hace, entiendo, algún tiempo, 4 años. por motivo de las jornadas de la ECF, que fueron justamente sobre el tema de las jornadas que nos convocan a la ANEL ahora, ¿En octubre? en octubre de este año en México, que son ¿Qué madre soy? Vicisitudes en la experiencia psicoanalítica. Entonces, muy acorde con este tema, Camilo ha trabajado el tema de madres tóxicas, que es, lo resume de alguna manera en la conferencia que nos ofrece esta noche. Después de la intervención de Camilo, daremos un tiempo entonces para la conversación, tanto entre los que estamos aquí en la sala, como quien quiera participar desde afuera. ¿Okay? Bienvenido, Camilo, entonces, y gracias. Bueno. Creo que es mejor que te hagas a este momento. ¿Te hago así? No te paso. Bueno, pues es un gusto estar aquí esta noche con ustedes. Hace mucho tiempo que no vengo a Colombia, 17 años que no vengo al país, y hacía bastante tiempo tenía ganas de poder tener la posibilidad de concretar un trabajo con los colegas de la ANEL. A Gloria no la conocía, pero a Clara Holguín, que fue quien me propuso intervenir, nos cruzamos de vez en cuando en París, me propuso que cuando viniera la próxima vez hagamos alguna cosa, y fue ella quien me sugirió encontrar un tema conectado con el tema del encuentro de octubre, sobre la cuestión de la maternidad. En ese momento estoy trabajando cuestiones que no tienen nada que ver con la maternidad. Estoy muy concentrado en las cuestiones de los atentados, el terrorismo, el integrismo religioso, el fundamentalismo, la cuestión identitaria en Europa, en Francia, en Hungría, bueno, todo digamos, el repliegue identitario. Estoy trabajando mucho sobre eso desde hace 2 años, pero como tuve la suerte de participar hace 4 años, allá lo llaman el comité de pilotaje, pilotear el encuentro nacional de la Escuela de la Causa Freudiana, que es en noviembre en París. Entonces, con 3 colegas, Cristina Alberti, Aurélie Froubadel y Damien Guillonnet, trabajamos arduamente, exactamente 9 meses, sobre el tema ser madre en la clínica psicoanalítica, que era el tema del encuentro de ese año. Son 9 meses en los que solamente se hace eso. 9 meses en los que todo el tiempo libre, los fines de semana, las noches, están ocupadas en preparar el encuentro, porque el comité de pilotaje prepara todo, la parte científica, pero también la parte del evento, la parte organizacional, la parte técnica, la logística, exactamente, es la palabra que estaba buscando. Entonces, trabajamos sobre ese tema muchos meses, y yo creo que se puede conseguir. Para los que leen un poco francés, hay una bibliografía que tú debes conocer, que se llama Être Mère, la madre, que existe en un formato PDF, que se puede comprar, yo creo, en el web. ¿Y está en la página web? ¿Se puede bajar? Sí, sí, ya se puede. Se puede bajar, está de libre acceso. Bueno, es un documento excelente, se hace siempre, como aquí en América Latina, cuando hay un encuentro, como con los congresos de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, hay un compendio de referencias impresionante, que tiene muchas páginas, en el que encuentran muchas referencias de Freud, de Lacan, pero también de los post-freudianos sobre la cuestión de la madre del psicoanálisis. Entonces es un volumen que les recomiendo, estupendo. En aquel entonces, a pesar de lo ocupado, tenemos también la posibilidad de vez en cuando de colaborar con algún escrito. Qué pena la interrupción, pero
Te estoy poniendo cerquita, porque como tienes que hablar también por el computador al mismo ok. tiempo, entonces... Listo. Me están filmando también. Están No solo- filmando, no solo- están filmando, grabando, Ok. y eso es Yo pensé bueno, yo pensé, cuando mira la pantalla como para dejar. yo pensé que me estaban solamente grabando, entonces lo siento. Voy a tratar de mirar el computador de vez en cuando. Bueno, Disculpa la interrupción. entonces, uno de los textos que escribí ese año fue un texto, a que es igual, me imagino, son textos cortos, son textos relámpago, eclair, dicen allá, que es el formato, o flechas, que me lo llaman textos flechas. La idea es hacer textos cortos con una idea, ¿no? Una idea clara, en el que atrapas un punto teórico, un punto de la química. Entonces yo escribí un texto que se llamaba Ser madre tóxica, punto de interrogación. Y cuando Clara me dijo que podíamos hacer algo en Bogotá esta noche, yo pensé que como mi artículo era muy corto y que el texto había tenido un cierto eco allá en Francia, porque ahora os voy a decir por qué, porque me parece que es un texto que apunta a ciertas situaciones, ciertos fenómenos que encontramos la mayoría de nosotros, aquí y allá, en las instituciones en las que trabajamos con niños, con adolescentes y con madres. Es como que la gente reconoce un rasgo de estructura, digamos, que aparece en el encuentro con lo que las madres dicen cuando hablan de sus hijos, cuando hablan de ellas mismas, cuando hablan de sus compañeros, de sus partenaires, en las entrevistas. Y el rasgo que a mí me había sorprendido en aquel entonces y que me sigue sorprendiendo es el siguiente, es el tema de la conferencia, que aparece en el argumento. Hoy vi el argumento, no lo he visto, el argumento en el website. El punto que me sorprendió es que, a pesar de haber trabajado en 3 hospitales psiquiátricos diferentes de la región parisina, o sea, los alrededores de París, en los 3 lugares, y también trabajé antes en centros de consulta privados, que son asociativos, en París mismo, el punto que surgía siempre en las reuniones institucionales era que cuando se hablaba de madres en las que había situaciones clínicas muy complejas, ¿no? Es decir, madres que no tenían una posición, entre comillas, clásica, una posición en la que hablaban de su hijo de una manera afectuosa, de una manera amorosa, en la que no estaba presente la dimensión del cuidado materno, sino más bien lo contrario, es decir, una distancia, el descuido, ¿no? A veces el abandono, a veces el maltrato. Aunque la situación no fuera extrema, no fuera radical, había por parte de los intervenientes de la institución, comenzando por los psiquiatras y los psicólogos clínicos, mis colegas, una manera de hablar de las madres en las reuniones clínicas que era una manera muy dura, y que es muy dura. Es decir, no solamente comentar los hechos, ¿no? Los dichos, los enunciados, ¿no? Que surgen en los encuentros con estas madres, sino emitir un juicio psicoanalítico. Un juicio psicoanalítico que es un juicio psicoanalítico que tiene un toque, como se dice, moral. Un toque moral. Es decir, un juicio en el que como si se evaluara lo que la madre dice en relación a una especie de norma, y entre más se desvía de esa norma, con más severidad se juzga lo que la madre dice. Entonces, esto me llamó la atención en 2 planos. El primero es que el personal que supuestamente está formado para recibir esta clínica, que es una clínica difícil, es una clínica, digamos, de lo que está justamente todo lo contrario de la norma. Es la clínica de lo real, de la relación madre-hijo, es la clínica del hijo como síntoma, es la clínica en la que justamente nada está en su lugar, en la que todo está un poco mal configurado, y que justamente ahí las personas que, la mayoría
se han hecho un análisis, han hecho una formación psicoanalítica en diferentes lugares, sociedades psicoanalíticas, diferentes escuelas, es que estas personas fueran las más duras en la manera de hablar. Bueno, entonces, por una parte, constatar eso, preguntarme a qué obedecía el hecho de que se hablara de manera apasionada, porque había puesto un argumento, que hubiera una cierta pasión en la manera de hablar, ¿no?, sobre las madres y, aunque no sea nuestro punto de referencia en la orientación lacaniana, me dije a menudo que seguramente ese punto tenía que ver con algo contratransferencial, en el sentido de que despertaba en el interlocutor que recibía a la madre, ¿no?, o tocaba un punto que hacía que justamente iba a haber una especie de, una manera de ensañarse con la madre, y que con el tiempo el equipo de la institución tomaba una posición contra la madre, una especie de oposición. ¿Okay? Si vamos a trabajar, por ejemplo, protegiendo al niño contra la madre, o vamos a proteger, manteniendo una distancia entre el niño y la madre para proteger al niño, pero no con la madre, ¿sí?, sino contra la madre. Y era un poco el punto en el que terminaba mi corto texto del 94, que era trabajar, cómo hacer para trabajar con, a pesar del real que no nos gusta, el real que nos parece chocante, desagradable, no conforme a la norma, cómo hacer para poder trabajar, porque es una posición psicoanalítica justamente de buscar una vía para trabajar con ese real y no trabajar contra, al servicio de una posición ideal o normativa. Entonces, ese fue mi punto de partida. Entonces me sorprendió, dije, por si están analizados, si han estado analizados muchos años, si tienen formación, y que tienen además un cuerpo conceptual de referencias muy, muy amplio, que no es el nuestro. Es más bien Melanie Klein y los postleinianos, Winnicott, Bion, bueno, es básicamente el cuerpo referencial. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ni el análisis ni la formación, ¿no?, permiten mantener, digamos, un mínimo de distancia, ¿no?, para trabajar clínicamente de otra manera, ¿no? En el segundo plano, en el que me sorprendía menos, pero me sorprendía y me sorprende aún, de todas maneras, es el hecho de que el personal, digamos, que no está tan formado, que es el personal de enfermeros psiquiátricos. Son enfermeros y enfermeras, son los terapeutas ocupacionales, son los ortophonistas, terapeutas del lenguaje. Bueno, los equipos en Francia en las instituciones son bastante, hay mucha gente, son equipos en los que hay mucho personal, hay muchos puestos, entonces hay todavía, a pesar de la precariedad de la psiquiatría francesa, todavía hay, digamos, medios para costear el personal. Entonces son equipos en los que, por ejemplo, yo trabajé en un lugar en el que había 10 adolescentes hospitalizados y había 15 personas que intervenían, sí, de los cuales la mayoría enfermeros. Pero los enfermeros, desde hace como unos 20 años en Francia, ya no tienen una especialización en psiquiatría. Es una formación de enfermero. A la salida de tu diploma, trabajas en el hospital, en cualquier servicio, en cirugía, en psiquiatría, trabajas, ¿no?, en postoperatorio, bueno. Entonces, este personal es un personal que no está formado, que no está analizado y que mantiene con el psicoanálisis una relación que yo llamaría bastante ambivalente. Una especie de saber, una especie de referencia que cuenta, porque ellos, la madre, en esos términos, ¿no?, van a hablar de represión, van a hablar de inhibición, frustración, pero no se han analizado, no se han formado y digamos que el encuentro con esta clínica de las madres produce reacciones muy álgidas, reacciones a flor de piel. Eso es.
Y eso es lo cotidiano de una institución. ¿Okay? Es lo cotidiano de la institución y es justamente que en la primera figura que vos, digamos, porque son psiquiatras, psicólogos, esto está encubierto por el saber psicoanalítico. El saber psicoanalítico se constituye como una especie de barniz que viene a cubrir, ¿no?, la hostilidad, la agresividad, ¿no?, el rechazo que produce el encuentro con estas normas complicadas. ¿Okay? En estos no es el saber, es el encuentro, digamos, frente a frente con un real, en las entrevistas, que entre más compleja es la situación clínica, produce más rechazo. Estoy hablando de situaciones en las que hay, por ejemplo, maltrato, abuso sexual, abandono del niño, ¿sí? U situaciones en las que la madre tiene enunciados, propósitos muy locos, una manera muy loca de hablar de su hijo, por ejemplo. Okay. Bueno. Entonces, bueno. Estos son los dos primeros puntos que quería abocar con ustedes. ¿Sí? Yo decía, justamente, mi sorpresa es que esta redacción sea una redacción que me parece estructural, que encuentro en todas partes, y creo que fue lo que resonó, fue la resonancia que tuvo mi texto hace 4 años, y es que mucha gente dijo, donde yo trabajo pasa más o menos lo mismo. Y ustedes ya me dirán si en su práctica aquí encuentran algo cercano, algo similar, ¿no?, de esta cuestión. Entonces yo había escrito que me llamaba la atención que esto surgiera allí donde la clínica acoge lo atípico, lo más sintomático de la relación madre-hijo, en un amplio abanico clínico que conocemos y que va desde el estrago materno hasta la forclusión y la psicosis, que va desde la clínica del niño síntoma, verdad de la pareja, hasta el niño en posición de objeto, realizando un término oscuro del deseo materno, para retomar la expresión de Lacan que ustedes conocen en el seminario de los 4 conceptos fundamentales de psicoanálisis. Es un abanico realmente bastante grande, muy amplio. Bueno, el tercer rasgo, ¿hasta qué horas tenemos para trabajar esta noche? 8:30. 8:30, bueno, ok. El tercer rasgo es la convicción que yo pude verificar muchas veces, según la cual lo que podríamos llamar la negatividad de la madre, lo negativo de la madre. No solamente esta negatividad se dice en la institución que la madre se opone al dispositivo de seguimiento del niño o del adolescente, que se opone al tratamiento de su hijo, sino que además la madre está dispuesta a todo para arruinar el tratamiento, para acabar con el tratamiento y mantener en el mismo punto sintomático lo que la une inconscientemente a su progenitura. La convicción según la cual la madre inunda con sus objetos malos a la institución, ataca en francés se dice el cadre, bueno, que es el marco, ¿cierto? El marco institucional, la manera como la madre se opone a la alianza terapéutica, como invade psíquicamente al personal, produciendo todo tipo de pasajes al acto y respuestas inadecuadas. Es decir, se dice, vean lo que me hizo hacer. Hice esto porque lo indujo la madre. Inconscientemente la madre indujo, por ejemplo, que yo hiciera tal cosa con el niño. ¿Ok? Es eso, es decir, estar invadido por el espacio psíquico de la madre. Entonces, produce respuestas inadecuadas, cuyo objetivo inconsciente sería dejar intocado lo más patológico y lo más oscuro de la relación madre-hijo. Entonces, todo eso es lo que se imputa como intención inconsciente a la madre.
Creo que no es abusivo reconocer en ese tipo de lectura los vestigios de la tradición kleiniana y post-kleiniana, o por lo menos la vulgarización de esta, que no es sinónimo, no es igual necesariamente, que como deben saber, produjo en varios lugares del mundo, dentro de los cuales bastante en Francia, una fuerte impregnación que aún es vigente en bastantes instituciones. En lo que concierne a Francia, la orientación lacaniana, no sé si ustedes lo saben, pero lo preciso, no tiene una presencia fuerte hoy en la red psiquiátrica actual, que es la red del Estado. Hay algunos pocos lugares privilegiados que hacen parte de la sección clínica en algunas ciudades, y todos ustedes oyen hablar de eso a menudo porque hay revistas, hay las publicaciones sobre el autismo, pero la mayoría son instituciones alternativas que se han creado desde hace 20, 25 años justamente para responder allí donde el Estado ya no financia, ¿no?, los lugares donde hay psicoanalistas. Y entonces, en la red psiquiátrica, la red, digamos, oficial de la psiquiatría francesa, la IPA, la Asociación Internacional de Psicoanálisis, tiene una presencia mucho más fuerte, mucho más arraigada, que tiene que ver con la historia del psicoanálisis en Francia. Bueno, entonces, me parece que podríamos destacar esta noche básicamente la influencia de dos puntos de doctrina. Es decir, que voy a tratar de decir primero lo que me parece que obedece a una cierta influencia doctrinal psicoanalítica y será como el soporte de la cosa, el andamio, y por otra parte luego voy a decir algo sobre mi hipótesis, o mis hipótesis sobre cuál es el real que se encuentra en lo que la madre dice para que se responda de esta manera, que se llama la lectura lacaniana. Entonces, dos puntos de doctrina que con el transcurso del tiempo se convirtieron en una especie de vocabulario institucional, una especie de argot, un filtro conceptual con el que se leen numerosos hechos clínicos, filtro de lectura, como las gafas, ¿no? El primero es la vulgarización de esos términos kleinianos que son la madre buena y la madre mala, la cual ha favorecido una lectura moralista de todo aquello que presentifica la falla materna, lo desregulado en la madre, su incapacidad, entre comillas, para ser una mejor madre, su incapacidad para desplegarse del hijo, para comunicar con él de manera más sana, su voluntad de reintegrar su producto, su rechazo de la intervención de un elemento tercero de mediación, su obstinación incestuosa por no dejar descompletar la vida de madre e hijo. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando psicología en la Javeriana con Carol Guín, con Laura Cinera, en las prácticas de cuarto año de carrera, primeras prácticas clínicas en un centro de salud en la Perseverancia, con Ricardo Biesner, unas prácticas interesantes. Yo me acuerdo que había mucho ya en las reuniones, una especie de test para hablar de las madres, con la cuestión de la capacidad para ser madre, una buena madre, y se evaluaba mucho la cuestión de la mirada, cómo mira el hijo, es que lo mira a los ojos, es que lo mira largamente, es que lo mira y voltea la cara, es que mientras habla del niño, mira al doctor, es que cómo lo pone en las rodillas, cómo la abraza, y hay una especie de escala de observación, bueno, que es una escuela que es muy de la internacional, ¿no? Esta manera, bueno. El segundo punto de doctrina, creo que es, por lo menos es lo que les sugiero aquí esta noche, quizás sea la manera como el término de identificación proyectiva, término kleiniano ustedes conocen, que fue concebido al principio por Melanie Klein como un proceso exclusivamente intrapsíquico, fue conceptualizado después por la generación post-kleiniana como un proceso interpsíquico, es decir, entre el terapeuta, ¿no?, y el niño, o el terapeuta y el paciente, la madre, pues, y que ese proceso es capaz de funcionar como una brújula para orientarse en los movimientos de transferencia y sobre todo de contratransferencia. La idea es que el sujeto logra mantener sus propios objetos buenos, guardarlos, preservarlos, a condición de deshacerse de los malos arrojándolos afuera.
depositándolos en el otro. Quien experimenta a partir de esta invasión de objetos nocivos toda una serie de objetos, toda una serie de afectos desagradables que afectan el cuerpo y cuya gama se extiende desde la confusión y el malestar hasta una gran angustia. Hay muchos ejemplos de esto en la literatura kleiniana, muchísimos. Y es salir de la entrevista con náusea, salir de la entrevista con mareo, con dolor de cabeza y decir, vean lo que me acaba de hacer la señora, ¿no? O vean lo que me acaba de hacer el niño. Es decir, se descargó de su nocividad objetal y me la regaló. Me quedé con ella. Entonces, bueno, hay toda una teoría al respecto. Digamos que hasta ahí todo va bien. ¿Por qué no? Decir que puede haber cosas así en una entrevista. Efectos, afectos que aparecen, cosas insoportables, cosas inaudibles, cosas que nos ponen de mal genio, cosas que nos parecen inaceptables. Sería tonto negar lo que hay eso. El problema es cuando se hace de eso una brújula para orientarse sobre lo que pasa en la curva. Ese reproche que le hacía Lacan a la contratransferencia. Es que eso es desde el seminario 1, ¿sí? Desde el seminario sobre los escritos técnicos, en Lacan hay ya este rechazo de que lo que el analista siente, por las razones que sea utilizado como el norte, ¿no? Que le indica lo que hay que decir al paciente o que interprete justamente que lo que le sucede es por culpa de lo que el paciente ha depositado, ha alojado en él. ¿Okay? Bueno. Entonces, esta concepción tiene consecuencias muy delicadas en la práctica institucional, ya que el interveniente es que se angustia. Es un término importante esta noche en mi conferencia, que hubiera podido poner el título, lo puse, ¿no? Lo que ellas dicen. Bueno, yo cambio el título después porque me parece que es mejor decir lo que ellas dicen nos angustia. Exactamente, cuando lo que ellas dicen nos angustia porque ellas anuncian lo que voy a decir en un momento. Entonces, se angustia con lo que la madre dice. Se responsabiliza a esta de este afecto que impacta su cuerpo, en lugar de considerar que un real ha sido tocado con lo dicho. Un real a la vez insituable y demasiado cercano a la vez, cuya inminencia pulsional, que surge de manera imprevisible, angustia tal y como lo plantea Lacan en el seminario La Angustia. Quizás durante la discusión podamos ver que esto no es equivalente de lo que Lacan nos dice cuando afirma que la angustia se comunica siguiendo el modelo de los vasos comunicantes. Es verdad. Es decir, que uno se angustia con la angustia del otro. ¿Sí? Incluso muchas peleas que uno tiene con los amigos o con la pareja tienen que ver con ese punto en el que el otro se angustia y que no pudiendo decir algo que detenga la angustia del otro, la angustia se transmite. ¿Sí? Bueno, entonces lo que Lacan dice no es exactamente lo mismo que lo que dicen los kleinianos sobre esta cuestión y sobre eso podemos hablar porque es una diferencia importante. Podríamos avanzar una primera hipótesis diciendo que el hecho de posicionarse apasionadamente contra las madres corresponde al encuentro con un real que no es situado en su justo lugar. Respecto al personal, sí, analizado, he podido verificar que la cuestión de la orientación y de la formación analíticas juega un papel esencial. Para ir al grano, avanzaría que una de las razones que explica estas reacciones apasionadas que se producen es por no poder contar con la diferencia conceptual establecida por Lacan entre la madre y la mujer. Entonces, no digo que es la razón absoluta, no digo que es la única razón, me parece que es una de las razones. No poder contar con el hecho de que Lacan diga justamente que en la madre, no solamente a la madre, también está la mujer, que hay el desdoblamiento entre la madre y la mujer. Cuando no se está advertido de este desdoblamiento, y la que habla en las consultas y entrevistas es la mujer, y su régimen ilimitado que caracteriza su sexualidad, su forma de goce y su posición respecto a la castración,
no toda, sometida a la castración. Allí donde se esperaba oír tan solo a la madre, oír hablar sobre su hijo en la posición clásica de ser el falo, de ser el objeto que la completa, o de cuando habla de sus enigmáticas, extrañas elecciones en el campo del amor y de la sexualidad, para decirlo en términos colombianos, ¿qué hace con ese tipo? ¿Cómo puede creer ese tipo? ¿Cómo pierde su tiempo con un tipo así? Esta cuestión, justo ahí, en ese desfase en el que la que habla es la mujer y no la madre, puede producirse un efecto de desorientación, un efecto de inquietud, un efecto de angustia, que por no ser reconocida como tal, la angustia, se manifiesta como hostilidad, aversión, juicio. Es un punto importante porque es paradójico que Lacan diga a la vez que la angustia es el aspecto que no engaña, que es el aspecto real, que golpea al cuerpo sin advertirnos, y que a la vez puede haber una angustia inconsciente, es decir, que no tengamos una conciencia de que estamos angustiados. Es decir, que podemos tener efectos de cuerpo, podemos tener efectos fuertes de cuerpo, efectos extraños, sin que podamos decir a veces, es angustia, estoy angustiado. Es decir, que lo que aparece, a mí, por ejemplo, en la consulta con los adolescentes me pasa mucho, que van a decir, odio eso, detesto esto, ¿no? No quiero saber nada de lo otro, ¿no? Esto me jala, esto no me lo aguanto, o que no digan nada, que haya un silencio, y que haya todo un tiempo para que se produzca lo que Lacan llama dar la angustia, sí, poder decirla, poder pasarla por palabras, por significantes, es importante. La angustia no es siempre, digamos, a la vez es lo que no engaña, porque cuando está ahí, pues podemos tener un nudo, ¿no? en el estómago, podemos tener un dolor en el cuerpo, podemos tener repentinamente una sensación muy desagradable, sin poder necesariamente decir que estamos angustiados, exactamente, poder citarlo como angustia. Entonces se produce ese juicio, que podríamos resumir de la manera más clásica diciendo, cito frases que oí 1000 veces, ¿no? ¿Cómo puede decir algo así de su hijo? ¿Sí? Como una madre puede no retroceder en su acto, en lo que hace, y tratarlo como lo trata, tratarlo así. ¿Cómo diablos puede preferir proteger a un compañero monstruoso y abusivo en lugar de proteger a su niño? Dicho de otra manera, por no poder considerar el lugar que toma la clínica con las madres, lo que Freud llamaba el continente oscuro de la sexualidad femenina, la respuesta que surge es un intento de volver a colocar en la norma, de rectificar lo que aparece como fuera de lugar, fuera del límite, en los enunciados maternos, y es así como me explico la rigidez, el autoritarismo con la que a menudo los equipos clínicos responden adoptando una lógica en la cual la institución representa una ley separadora que se ensaña en acorralar la madre para no dejarle otra opción que plegarse a la autoridad de la institución. Es decir, mi señora, esto no es así, esto es así. Le gusta o no le guste, y si no le gusta, bueno. Es una respuesta que es bastante clásica. Podrán imaginar la complejidad, los impases, los laberintos e incluso estragos que tal manera de responder puede crear en la práctica clínica. Podría darles muchos ejemplos a partir de mi práctica en las unidades de hospitalización psiquiátrica para adolescentes en las que he trabajado y en las cuales el acompañamiento, digamos, de las familias, los padres del paciente, del niño o del adolescente, tiene un lugar importante. Evidentemente, se trata de una práctica en la que la cuestión es mucho más compleja que la del desdoblamiento entre la madre y la mujer. Es decir, que es frecuente que las madres de esos pacientes en esos lugares psiquiátricos, en su mayoría son pacientes esquizofrénicos, donde yo trabajé 13 años hasta hace 2 años, sean también psicóticas.
pasa a menudo que sea así, no siempre es así, por supuesto, pero pasa a menudo que haya padres psicóticos, madres psicóticas, ahí donde hay casos de psicosis muy graves, muy agudos, ¿no? Es decir, que estamos aquí frente a un campo en el que no es suficiente reconocer, digamos, entre comillas, la locura femenina en la madre, sino que se trata de los efectos de la forclusión en la manera como la madre le adjudica a su hijo un estatuto de objeto real, el cual aparece en la certeza de su discurso como asignándolo a un lugar fijo y poco dialectizable o para nada dialectizable. Digamos, para resumir esta cuestión, que uno de los puntos ciegos de ese tipo de respuestas de la institución reside en que se confunde a menudo lo ilimitado femenino con la nocividad materna. La orientación lacaniana, al concebir una zona femenina que no obedece al régimen fálico, en la cual solo una parte pasa por la castración, mientras que otra no se somete, constituyendo una zona de la feminidad. Eso es lo que la llamaba no vigilada, ¿cierto? ¿No? La zona. No. Sí, zona no vigilada. Bueno, permite justamente concebir la existencia de toda una serie de actos sorprendentes y de respuestas femeninas en la madre. La ventaja de la operación lacaniana al desdoblar la madre, haciendo surgir en ella la mujer, es que extrae a la madre de una lógica puramente edípica y de normatividad fálica, abriéndole un horizonte más allá del Edipo y una relación con la castración que se inscribe en lo que Lacan le llama el no todo, evitando así de leer sus movimientos enigmáticos en términos de una reductora y simplista oposición a la ley en la que se le atribuye querer conservar el falo a cualquier precio, por ejemplo, ser la que tiene, rechazar la castración, querer llevar los pantalones, etcétera, etcétera. Podemos hacer una lista muy larga de esa cuestión. Quizás podamos avanzar que ciertas corrientes analíticas han preservado una creencia en el instinto materno, de la misma manera que creían en un desarrollo psicosexual normativo que avanzaba hacia la madurez genital y que finalmente hay también en el psicoanálisis una zona de la madre que es preservada, que sigue siendo, llamémoslo así, santificada, que no puede ser cuestionada. En el movimiento psicoanalítico antes de Lacan, me parece evidente que hay en la historia del psicoanálisis un punto de no querer saber, que niega la existencia de la mujer en la madre, negando a esta su dimensión propiamente femenina. Es probablemente un punto ciego propio a la historia del movimiento analítico, sobre el cual Lacan va a producir un despertar, mostrando que la cuestión de la feminidad en la madre y la pregunta sobre su deseo, sobre lo que ella quiere, son fundamentales. Este movimiento lo observamos desde sus seminarios, la relación de objeto y las formaciones del inconsciente, el 4 y el 5, en los cuales vemos que Lacan, a diferencia de la tradición analítica, que reduce la relación madre-hijo a lo que une inconscientemente a la diada, madre-hijo, introduce no 2, sino 4 términos Lacan. El deseo de la madre, el niño, el falo, el significante del nombre del padre, poniendo el acento en la importancia de que haya para la madre, de que exista para ella un más allá del objeto niño, en el que su deseo femenino encuentra satisfacción en la zona que le abre su relación con un compañero, con un partener, en lugar de contentarse, completándose y saturando el deseo con el niño. Es lo que expresa el término francés ailleurs, claro, el ailleurs es en español, ailleurs es el otro lugar, otro espacio, no otro lugar, más allá. Entonces, en otra parte, en otro lugar que la llama a ella, que atrae el deseo de la madre en tanto que mujer, liberando así el espacio necesario
para que el niño, preguntándose sobre el enigma de lo que ella quiere y la convoca en otro lugar, más allá de él, pueda afrontar la desilusión de no ser lo que la completa y poder hacerse la pregunta de su propio ser, famoso X, ¿no?, de la metáfora paterna, de tal manera que la única opción posible no sea ser el falo de la madre. Lacan dice, por ejemplo, ustedes saben que Freud decía que una de las cosas más dolorosas para un ser humano era perder el padre, es la pérdida del padre. Lacan dice que una de las más dolorosas es ese momento en el que el niño o la niña se dan cuenta que no son el falo de la madre, y que hay un más allá, justamente, que la madre desea otra cosa detrás de él, que la ocupa cuando no está con él, que es fundamental, justamente, y que es un problema cuando no se presenta, justamente. Bueno, entonces, precisemos que fue fundamental que Lacan no se quedara en esta concepción, y que, es decir, lo que llamamos la primera enseñanza de Lacan, y que le otorgara cada vez más en su enseñanza un lugar a la mujer en la madre. Ya la importancia de que el padre, el compañero, el hombre, el compañero, el que sea, puede ser también una mujer, evidentemente hoy en día, ¿no?, reconozca en ella la mujer de la cual hace la causa de su deseo. La importancia de que la mujer, que es la madre, pueda encontrar en el compañero aquello que le permite mantener una alteridad respecto a sí misma, ser otra para sí misma. Lo digo, y es un punto que me parece importante esta noche recalcar, porque he podido comprobar que cuando la problemática de la madre se aborda solo a partir de la primera enseñanza de Lacan, se produce lo mismo que les acabo de decir con los kleinianos y con los postkleinianos. Es decir, que se pone todo el acento en el capricho materno, en lo que ella en el que ella busca una manera de mantenerse en el imaginario a prima con su hijo, rechazando la intervención mediadora del nombre del padre y el acceso a lo simbólico, su empeño en colocarle al niño en el lugar del fetiche. Esta lectura puede darle demasiada consistencia al significante del padre como representante de la ley, con L mayúscula, y los intervenientes de la institución como los sustitutos, los reemplazantes, en la banca, ¿no?, de esta ley desfalleciente, no encarnada o ausente. Es una de las razones por las cuales Jacques Miller y Éric Laurent han insistido tanto en la pluralización del nombre del padre, abriendo a la multiplicidad de significantes que pueden ejercer esa función y con los que una madre se puede conectar. No tienen la consistencia, digamos, de la escritura tradicional del nombre del padre. De la misma manera, una lectura literal de las imágenes propuestas por Lacan en la relación de objeto, Sendero 4, en las que ilustra el deseo materno recurriendo a las mandíbulas de un cocodrilo que se cierran sobre el niño, puede contribuir a esta diabolización psicoanalítica de las madres, en las cuales cada interveniente en la práctica clínica va a querer adoptar el papel heroico de ser el elemento que impide que la boca de tan voraz e implacable reptil de sangre fría se trague el niño. Creo que hay toda una sutilidad en este campo que es esencial traducir y mantener. Fue la imagen que me vino en Girardot a las 6 de la mañana, escribiendo el texto, porque había visto la víspera en Piscilago caimanes de 4 metros. Entonces, me acordé de la imagen de Lacan, como dicen en traducción en español, el palo que le ponen para que no cierre la boca, ¿cómo lo llaman? El palo que evita que la boca se cierre sobre el niño. Bueno, eso es. Ok. Entonces, un punto importante es ese, me parece, para que no juguemos a ser el alma bella, los lacanianos que seamos mejor que todo el mundo, y también lo podemos hacer, igual que los otros, con nuestros propios términos. El interés de Lacan por el surgimiento de la mujer en la madre es recurrente, y para hacerlo recurrió, como lo saben, a situaciones extremas como el acto de Medea sacrificando a sus hijos sin vacilar.
es un punto que sorprende mucho cuando no se conocen las referencias de Lacan, por ejemplo, que Lacan se refiere a la tragedia de Eurípides, ¿no? Para hablar de la cuestión de de la madre, de la mujer en la madre, porque es una figura extrema, es una figura radical, como hace a menudo Lacan, ¿cierto? Comenta Antígona en el Seminario 7, bueno, comenta figuras, digamos, extremas, ¿no? Entonces puede sorprender, incluso puede chocar, puede producir un sentimiento de extrañeza que Lacan se refiere a la media para hablar, incluso de decir, es una encarnación posible de lo femenino en la madre, y que osa incluso decir, es una verdadera mujer. Vamos a tratar de matizar un poco esta cuestión, para que tenga una resonancia interesante para ustedes, una resonancia clínica, dado que eso quiere decir que el acto de Medea que mata a sus propios hijos, a sus dos muchachos, a sus dos niños, ese acto no puede ser leído, por ejemplo, a partir de la lógica del amor materno, ni puede ser leído a partir de la lógica del apego materno. Tiene que ser leído desde otro lugar, otro punto. Puede ser leído a partir de aquello que en la mujer ha sido herido por la traición de un hombre al que ella le ha dado todo. ¿Okay? Es eso, bueno, es una tragedia griega, podría ser un bolero mexicano, puede ser una ranchera. Podría ser una ranchera, es decir, la pasión femenina que produce una mujer que ha sido herida por un hombre que ya no está con ella, que la abandona, que la desprecia, que la maltrata, que la traiciona. Toda la clínica de la traición, la cuestión. Entonces, Lacan pone el acento en ese punto. Lo que puede hacer una mujer es desprenderse, digamos, de los objetos que consideramos como los objetos de los que no se puede desprender. De los objetos preciosos, de los objetos agalmáticos, prolongaciones de ella misma, lo que quieran, llámenlo como quieran, pero como decir, es el acto inconcebible por excelencia, y a Lacan le interesó mucho justamente que Eurípides escribiera una tragedia, y la escribió mucho tiempo, y creo que al final le agregó la última versión, este desenlace terrible, en el que no solamente mata al padre, y mata al suegro, y mata a todo el mundo, ¿no? Sino que al final dice, la única manera de vengarme realmente de mi hombre, ¿sí?, es provocarle una herida incurable. Es decir, provocarle una herida insondable, ¿se dice que está? Incurable, mejor. Incurable, sí, una herida profunda, ¿no? Una herida de la que no va a poder reponerse. O sea, de ahí no se puede volver a levantar. O sea, le puedo herir en muchas cosas, le puedo privar, pero privarlo de sus hijos y privarlo de la descendencia, es una castración última, en lo real. Bueno, entonces en ese punto, Lacan hace surgir justamente esa zona en la que el hijo no aparece como lo que satura el deseo, ¿no? El deseo materno, y produce justamente ese desprendimiento. Esta referencia de Lacan a la tragedia es esclarecedora a todas las situaciones clínicas en las que se produce que una mujer se desconecta de la maternidad. A partir del momento en que sabe que ella ya no ocupa el lugar de ser el objeto de deseo para un hombre. Entonces tenemos toda una serie de hechos clínicos, ¿no? Y también en los periódicos, en noticias, que es justamente cómo puedo hacerlo. Por el hecho de no ocupar el lugar ocupado para un hombre, una mujer. Éric Laurent ha hablado en varias ocasiones del interés que tenía para Lacan la clínica del infanticidio, como revelador de esta manera en que la mujer puede triunfar sobre la madre, justamente allí donde para el psicoanálisis no hay un instinto materno que haría que una madre estaría siempre dispuesta a dar su vida por su hijo o a preservarlo a cualquier precio. Gracias a los aportes de Lacan tenemos algunas herramientas de lectura para justamente no adoptar estas reacciones superyoicas en las que juzgamos lo que nos parece innoble en el comportamiento o en los decires de una madre. La orientación lacaniana nos permite justamente tener cuenta de los matices introducidos por Lacan a lo largo de su enseñanza para poder trabajar con las madres de manera no normativa
en estas zonas clínicas muy complejas del maltrato infantil, del abandono, del abuso sexual, todas esas situaciones en las cuales las madres campan una posición inesperada respecto al ideal materno, al que al parecer, incluso al interior del psicoanálisis, resulta difícil renunciar. He podido observar, entonces, esta parte, la última parte es una parte más clínica, de ejemplos de mi práctica, para que podamos discutir un poco nosotros. He podido observar en múltiples ocasiones que estos casos en los que el niño es literalmente, realmente, el objeto de toda una serie de malos tratamientos y abusos, y en lo que la madre, casos en los que la madre, en lugar de proteger a su hijo, cierra los ojos, no quiere saber nada, o permite que la situación se perpetúe, continúe, son aquellas en las que estas madres serán juzgadas con más severidad. Clínicamente es también uno de los puntos más dolorosos y difíciles de subjetivar para los niños y los adolescentes que han sido víctimas de estas situaciones por no poder encontrar palabras, no poder encontrar, digamos, significantes para nombrar el acto de la madre, sea ella el agente del maltrato o, lo más común, la cómplice silenciosa de un compañero. El silencio materno, sus denegaciones contra toda evidencia durante los procesos judiciales, el hecho de verlas escoger tratar de mentirosos, preferir tratar de mentirosos a sus hijos para proteger a un compañero abusador, incestuoso, violento, alcohólico, constituye un insoportable que se manifiesta en dos vertientes, por lo menos dos vertientes. Primera, insoportable para el niño, que encuentra allí un punto de angustia absoluto, tanto en la neurosis como en la psicosis, aunque de maneras diferentes según la posibilidad subjetiva del niño de acercarse a la falla del otro, de acercarse a lo imprevisible del otro. Ok, ese punto en el que un niño puede decirse, no esperaba que mi madre hiciera esto, permitiera esto. Insoportable también para los intervinientes de la institución, quienes confrontados al agujero, al insondable abismo que abre la confrontación con el sin límites femenino que desborda la madre, también se angustian y no pudiendo reconocer, subjetivar o asumir dicha angustia, responden tomando posición por el niño contra la madre. Se propone cortar todo contacto con la madre, impedir que el niño la vea. Se cuestiona la decisión del juez cuando éste permite que la madre vuelva a encontrarse con el niño durante tiempos específicos, en lugares precisos, en los que existe una mediación. Se habla de ellas con rabia en las reuniones clínicas, se busca en lo que dicen durante las entrevistas los elementos que confirman su monstruosidad. Evidentemente, la separación real y efectiva con la madre en casos tan extremos es a menudo necesaria. El problema aparece cuando la institución clínica está obligada a trabajar con estas madres, dado que ellas recuperan al cabo de un tiempo el derecho jurídico de volverlos a ver a los niños, y que los mismos niños, muy a menudo, hayan vivido lo que hayan vivido, desean ver a su mamá. Bueno. Posicionarse frente a este tipo de reales en la clínica es muy difícil, y las respuestas solo pueden ser singulares y no universales. Comenzando por el hecho de que muchos niños no soportan que se les impida ver a sus madres, independientemente de lo que ellas les hayan hecho o permitido que se les haga, o todas aquellas situaciones en las que es necesario que la institución pueda acompañar al niño en ese momento tan difícil que es el reencuentro con una madre que ha perdido legalmente el derecho de verlo, y que esos momentos son siempre terriblemente difíciles de atravesar y producen sacudidas subjetivas mayores que van desde el derrumbamiento depresivo y el repliegue silencioso hasta la descompensación más ruidosa. Para decirlo al grano, se ponen loquísimos, o sea, nos pone locos a los niños, a los muchachos. Es el momento en el que no están con la madre desde hace 4, 5, 6, 7 años, y de pronto el juez dice, pueden ir a pasar
el sábado por la tarde, con un educador que hace la mediación, con un monitor que está ahí, representante, digamos, de la ley, ¿no? El juzgado. O puede pasar el fin de semana donde la madre, o puede irse de vacaciones con ella una semana. Antes, durante y después, le produce a los niños unas sacudidas que son realmente impresionantes, ¿no? Y en los casos de psicosis, por ejemplo, cuando hay una estabilización, para la que se le ha trabajado en el hospital duramente 3 años, 4 años, cuando eso aparece, decimos, es un real, es un agujero de este tamaño, y cómo acompañar al niño o al adolescente para justamente bordear ese agujero y poder atravesar ese momento tan complicado. Bueno, entonces digamos 5 minutos más. Dado que ya he hablado bastante, propongo que abordemos brevemente por lo menos una reseña clínica. Bueno, hay a menudo casos en los que la dificultad del equipo clínico para aceptar de trabajar con las madres está relacionado con la manera explícita como el discurso de las madres muestra una desconexión con el objeto niño que recubre diferentes formas. Esta desconexión desvela la manera cruda que el niño, en la que el niño no es siempre lo que completa a una mujer, y que lo que la hace a ella desear, gozar, se sitúa a veces radicalmente en otro lugar que puede surgir bajo una forma bastante opaca y enigmática. Hay madres que solo hablan en las entrevistas de su compañero. Hay madres que hablan solamente de su trabajo, que hablan solamente de su propia madre, es decir, de la abuela del niño. Hay madres que hablan solamente de su propia historia, de sus preocupaciones, de su angustia, de sus certezas, sin poder decir gran cosa sobre su hijo, sin poder subjetivar lo que al hijo le sucede, lo que el hijo vive, sin poder dar muestras de interés por los avances terapéuticos del niño. Son formas de desconexión con el hijo que muestran que la libido y el deseo siempre ha estado para ella en otro lugar y que se prestan bastante para despertar hostilidad y rechazo de parte del equipo, por su escandalosa, entre comillas, manera de no poder darle al niño una existencia singular en su discurso. Son casos en los que es importante mostrarle a los equipos que ensañarse en querer rectificar esto conduce a menudo a una vía sin salida. En lugar de empeñarse en reanudar, sea como sea, el lazo con el hijo, es más lúcido a veces darse los medios para aceptar lo real de la madre, para ubicar sus partener, sus compañeros, como dicen partener, libidinales, sus puntos de apoyo. Es a menudo más pertinente y fructífero situar sus convicciones fantasmáticas o sus certezas delirantes que la hacen hablar de su hijo de cierta manera. Puede ser muy útil para situar el lugar del niño en tanto que objeto y tomando acto de la singularidad de la madre, poder encontrar otras maneras de hablar con ella o de encontrar otras maneras viables de hacerle escuchar algo relacionado con la subjetividad de su hijo. Hay algunas situaciones en las que el trabajo con el niño se encamina más hacia la aceptación de lo inamovible en la madre, la aceptación de lo que en ella vuelve a ser el mismo lugar, por ejemplo, en la manera como ella prefiere incondicionalmente en relación con un hombre, a menudo bastante alejado de lo que se considera como la norma. En un trabajo que implica con el tiempo en el sujeto, el niño o el adolescente, un cierto duelo de la madre ideal. Yo no sé si me ocurrió la madre imaginaria, no sé, como una imagen, una cierta imagen de lo que es una mamá, ¿no? De lo que tiene que ser una mamá. Aceptar, hacer con eso. Seguir avanzando en la vida con esa zona de soledad en la que el niño no es ni será el falo materno, no es ni será su objeto precioso, ¿no? Dado que a ella es otra cosa la que la ocupa y la convoca en su economía de gozo. Evidentemente, las maneras de poder hacer son siempre únicas y varían bastante entre neurosis y psicosis. En ambos casos esto comporta el encuentro con un real insoportable, pero en las psicosis más agudas, la dificultad de localizarlo y de tratarlo por una vía simbólica, significante, hace que este insoportable tome formas bastante radicales. Ese trabajo necesita también un cierto duelo de la parte
de las integrantes del equipo. Y respecto a la madre ideal que cada uno lleva. Pero dado que este ideal que el equipo está constituido de subjetividades singulares y a menudo no analizadas, el margen de maniobra es bastante estrecho. O sea, conozco colegas que han preferido no trabajar más en un hospital psiquiátrico por tener la sensación de vivir el mito de Sísifo, ¿no? Y de trabajar mucho para obtener resultados muy mínimos, exactamente. Bueno, es difícil trabajar en la psiquiatría cuando se es psicoanalista, sobre todo en lugares en los que digamos, no hay una orientación común o clínica. Bueno, es la razón por la cual es fundamental mantener en las reuniones en las que se discuten los casos una orientación capaz de hacer valer lo más singular de cada situación, de cada manera, de encarnar la posición materna y hacer vacilar con delicadeza y otras veces con firmeza o humor los lugares comunes y normativos, centrando la atención en las pistas que nos da el discurso materno para acompañar al niño o al adolescente la manera como este es y ha sido hablado por ella. Voy a parar aquí. ¿Qué piensan? Paro aquí y conversamos y falta una hora y media y abocamos los casos en la discusión. No sé. Queda un cuarto de hora entonces. Sí, me parece bien. Los casos ahora, de acuerdo a las preguntas. Sí, como quieran. Estaría bien que me puedas contar algo de esto. Bueno, bueno. Sí, porque de todas maneras, Listo. me parece, Camilo, que escuchándote, de todas maneras, como que situamos efectivamente el eje alrededor del cual trabajaremos en las jornadas sobre la madre. Tiene que ver con este punto del desfase entre la madre y la mujer, esa locura, digamos, femenina. Eso me hizo acordar de uno de los ejes justamente de las jornadas, que es locura femenina, locura materna, como una interrogación, ¿sí? Y me parece que es muy acertado haberlo colocado como una interrogación, justamente porque lo que vamos constatando cada vez que nos vamos aproximando al estudio sobre las jornadas es que se trata justamente de ese desborde femenino, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo llamaríamos locura materna? Si se trata de un goce propiamente femenino que excede la maternidad, más allá de la regulación fálica, ¿no? Es como una de mis preguntas, ¿por qué llamarlo así? Otro punto que quería resaltar es el punto que mencionaste hace muy poco del duelo necesario al ideal, porque creo que escuchamos muy corrientemente en los consultorios eso, ¿no? El deber ser, como toda madre quiere el bien para su hijo, ¿no? Es una cuestión que hay que entrar como a interrogar, pero está como muy en el medio, por lo menos en el medio nuestro, eso de que toda madre quiere el bien para su hijo. ¿De qué bien se trataría, ¿no? Habría que preguntarse también. Bueno, yo no quiero copar el tiempo, digamos, que tenemos para la discusión. Quería hacerte como esas dos interrogaciones y abrir inicialmente aquí en la sala y posteriormente a los demás colegas. Yo quisiera como en tu misma línea, habla durito para que te escuche. Lo que para ir en tu misma línea de lo que estás introduciendo de toda madre quiere el bien para sus hijos, también me hacía yo la pregunta un poco en este desdoble de mujer-madre, como si toda mujer debiera querer también ser madre. Me parece que es interesante introducir en ese punto. Hay un video que está circulando por la net que tiene que ver con ese punto, ¿no? De cómo ciertas mujeres no quieren ser madres y cómo eso parece que en lo social se ve como no bien, digámoslo así. Sí, contranativa. Quería preguntar, me gustaría, no sé si en los casos que traen, pues ver que, digamos, ya desde esta perspectiva lacaniana, analítica, qué incidencia ha tenido con estos terapeutas y con estas personas que trabajan con las madres desde esa otra posición.
¿Qué incidencia ha habido? Sí. Desde esa mirada de que la madre además es mujer, está viviendo esto. Ujú. A las personas que trabajan con estas instituciones, Más durito, a Carlos. las personas que trabajan en estas instituciones, les han hecho preguntas de alguna manera sus dichos Los dichos, de ellos mismos, ¿no? En relación al niño, ¿se lo ha cuestionado Un poco más fuerte, por favor, no se escucha. en los intervinientes. Que más En la fuerte gente. porque no se en los escucha. intervinientes? Sí, en los intervinientes. Sí, ahorita nos vamos. Ya vi que primero en la tarde y después. Mariana. Yo me preguntaba si, pues, como empezaba un poco como empezaba esa presentación de textos diciendo que había unos elementos que querían presentar como elementos de textura. Me preguntaba si en la maternidad se puede situar algo así como un real que sea de estructura en la maternidad, o hay que pensarlo directamente en la relación de la madre y el hijo por cada singularidad de hablaría. Claro. Me interesó mucho, Camilo, tu trabajo, no solamente porque nos muestras un camino de intervención, de una posición analítica, ¿no? En una institución o en las instituciones, ¿no? En la clínica en general. Y mi pregunta va precisamente hacia ellas. Ellas nos angustian. Y efectivamente creo que el punto estructural apunta a ubicar que en ellas sitúa la cuestión femenina, que eso tendría que ver con la mujer. Pero esto que lo has explicitado y lo has desarrollado. Entonces mi pregunta más bien iría sobre qué implica la formación de los analistas, porque también nos has desarrollado precisamente los impases de lo que llamamos formaciones analíticas, incluso la formación analítica en la primera enseñanza de la casa. Sí. Entonces me interesa mucho, y además porque pienso que el tema de las madres que hemos tomado como tema para nuestra jornada es un tema políticamente importante, digamos, como orientación política en la formación misma del analista. Entonces me interesaría si podías decir algo con relación a eso, ¿no? Gloria, propongo que primero Camilo hablara de esto y luego damos Sí, primero vamos a responder esas preguntas de la sala y después posteriormente pasamos a Bueno, nosotros. ¿están seguros que se van a las 8:30? Porque bueno, yo tampoco tengo afán. Mi vuelo es el domingo a las 12 de la noche. Tenemos tiempo y Lo ilimitado, Camilo. hay solamente 7 preguntas. Bueno, poder de elección, por favor. Habla muy femenino. Sí, vamos a, bueno, ok. Bueno, voy a comenzar por lo que produce los intervinientes, ¿no? El hecho de proponer otra lectura, o sea, cómo reacciona. La respondo al tiempo con la de saber si se interrogan o no. El efecto que produce siempre es sorpresa. Es una sorpresa interesante. Es una sorpresa que me pareció un poco extraña. Los que más sorprendidos eran los psicoanalistas de la institución que tienen otra formación. Decir simplemente, la que está hablando ahí, la mujer, por ejemplo, no la madre, ¿no? O es la mujer en la madre. Una reacción de extrañeza. O sea, ¿a qué apuntas? O sea, ¿a qué apuntas cuando señalas eso? Porque es una operación que es específicamente lacaniana. Perdón, ¿algo están diciendo acá? Entonces, es una operación estrictamente lacaniana, justamente esta cuestión de intervenir a ese nivel. Segundo efecto, produce un efecto de apertura. Amplía la mirada, amplía la escucha, abre el campo de aprehensión de las cosas clínicas. Entonces, tenemos otro elemento de lectura, ¿no? Y tercero, el efecto de extrañeza, ¿no? Tiene que ver también con el hecho de justamente hacer surgir esta zona de la feminidad, ¿no?
Yo tengo la idea que en el psicoanálisis ortodoxo las cosas siguen siendo muy edípicas. Yo me digo a veces que de la misma manera que Freud decía, la degradación general de la vida erótica, que había una tendencia en el hombre, sobre todo en el hombre, en el viril, a separar la madre de la puta, lo tierno de lo sensual, como si hubiera una cierta impregnación de eso también, a veces en el psicoanálisis, que es lo que yo decía, mantener una cierta, lo intocado de la madre, digamos, lo que no puede ser tocado, porque se preserva de manera un poco santificada en la madre. Entonces, produce por una parte una sorpresa, por otra parte puede producir un efecto de un poco de angustia, un poco de una especie de vacilación, vacilación, una cierta vacilación, por justamente hacer surgir esta zona. El efecto de amplificación, abrir, digamos, el campo de aprehensión de las cosas, es a menudo interesante. Es a menudo benéfico, ¿sí? Benéfico, y digamos que no produce necesariamente, era una de las preguntas, un cuestionamiento en los intervinientes, porque lo que se toca ahí, lo que es tocado, lo que produce hostilidad, yo estoy convencido de que es a menudo un punto ciego que tiene que ver con la angustia, ¿no? Tiene que ver con la angustia, y entonces es un punto que se escapa, es un punto que no puede ser atrapado. Y entonces yo veo más a menudo, digamos, el movimiento de resistencia, ¿no? Y o sea, entre más trabaja uno en instituciones con el tiempo, más se da cuenta de lo novedoso que fue la enseñanza, justamente en extraer la psicoanálisis del Edipo, ¿no? En extraer la psicoanálisis de la cuestión normativa, ¿no? Porque permite justamente, ¿no? Permite otro tipo de miradas, otro tipo de lecturas, y siempre se piensa más justamente en hay que contarle una vuelta, ¿sí? Para ver cómo se puede trabajar, sea lo que sea, de todas maneras, con la situación. Les voy a decir rápidamente un ejemplo, ¿no? Un ejemplo rápidamente. Hay una chica esquizofrénica, tenía 13 años, había sido abusada sexualmente por el padrastro cuando era niña. En el momento en el que el juez permite a la madre volver a ver a la niña, todo el equipo de psiquiatría dice, no queremos trabajar con ella, porque la niña fue violada por el padrastro, y la mamá sigue desmintiendo 6 años después los hechos que fueron comprobados, digamos, a nivel penal, a nivel judicial, y entonces el juez dice, hay que recibir a la madre. Entonces, por otro lado, la niña, que está realmente muy, muy, muy mal en su psicosis, en su esquizofrenia, ¿no? Con alucinaciones, quiere ver a la madre, la quiere ver. Y el hecho, digamos, de permitir al equipo que escuche el querer de esta niña, que quiere, digamos, hacer esa apuesta de volverse a encontrar con la madre y pasar por eso, permite, digamos, que el equipo se oponga de manera menos vehemente al hecho de que la niña pueda verse con la madre. Segundo, el equipo teme los efectos catastróficos del reencuentro. Y en efecto, los reencuentros producen efectos terribles en esta adolescente. Y lo que a esta niña la enloquece cuando se ve con la madre es que la madre la trata de mentirosa. Es eso, significante. Mentirosa, ¿no? Es eso. Entonces, digamos que en las reuniones clínicas vamos poco a poco a orientar las cosas hacia ver cómo la niña puede tratar o no esa posición en el discurso de la madre de ser mentirosa. Entonces, enfocar las cosas en ese punto, y es que ella pueda, digamos, encontrar una manera de responder a ese adjetivo de mentirosa que le da la madre,
para que encuentre una manera, digamos, un escudo, ¿no? Para poder protegerse. Y hay, bueno, no lo puedo desplegar esta noche, pero hay muchas maneras, digamos, de tratar de que esta niña, ¿no?, pueda tener un cierto margen, una cierta distancia, cuando el otro materno le lanza la cuestión de la mentira. ¿Okay? Es un punto importante. Y decir, con el paso del tiempo, 1 año y medio, 1 año, decir al equipo que hay que enfocarse en otro lugar, y que el enfoque en las discusiones no puede ser denigrar lo horrible de la madre, sino que ver que esta niña, con el tiempo, comienza ella misma a buscar una manera de espaciar los encuentros, es decir, no voy 15 días, voy 1 semana de vacaciones, este verano quizás voy solamente 1 semana y no todo un mes. Ella misma, o sea, poner el foco, ¿sí?, enfocar ese punto en el que la niña, ella misma, se protege de lo real de la madre. Y tratar, digamos, de decir, tenemos que trabajar, sostenerla a ella en eso, y no poner toda la energía en ponerle filtros a la madre, escudos que son además a menudo ineficaces, son escudos de encuadres, de marco institucional. Bueno. Se nos pasaría un poco la clínica orientada por lo real. Sí. Un ejemplo muy bueno de eso. Sí. No orientada por la clínica, digamos, el nombre de padre, elementos más allá. Exactamente, por ejemplo, significante mentirosa, y lo otro, ver cómo el sujeto mismo puede decidir, ¿no? Puede tolerar, puede decidir, es decir, puede decidir pagar el precio de subjetivo, de dolor, de duelo, de separación, es decir, y jurídicamente se sostiene, porque a cierta edad en Francia los niños pueden decir, por ejemplo, no quiero ver a mi mamá o a mi papá, sin que los obliguen, ¿no? Debe ser como los 15 años, algo así. Y bueno, si están obligados de verlos, entonces, ¿quién los acompaña? ¿Quién va? ¿No? Del equipo, la enfermera, la referente, la persona fiable, con la que buscar el punto de apoyo que funcione como escudo o acompañamiento frente a lo real. Bueno, a ver, la pregunta sobre por qué llamarlo entonces, seguir llamando a veces locura materna. Es importante mantener matices en la cuestión, porque hay locura materna. Es decir, hay locura materna en la que yo esta noche yo encontré, digamos, una parcela, encontré un punto clínico particular para hablarles de lo que pensaba que podría interesarles, pero hay evidentemente toda una zona en la que el niño satura como objeto algo en la madre, y que justamente no hay un más allá, en el que justamente lo que Lacan llama el seminario, el niño identificado en término oscuro, ¿no?, del fantasma materno, se cristaliza de manera radical, de manera compacta, de manera brutal, y tenemos todo tipo de gradaciones, de variaciones clínicas en ese punto. Hay muchos casos en los que para la madre, digamos, la realidad subjetiva, la realidad psíquica es lo que sucede en la relación con el hijo. Son casos muy complicados, ¿no? Hay casos en los que el niño ocupa el lugar del fetiche para la madre, en los que hay que pensar justamente cómo introducir elementos de mediación en ese punto. Entonces, digamos que hay toda una clínica, yo pienso, de la locura materna, que no podríamos explicar diciendo la feminidad, es la mujer de la madre, es decir, hay relaciones en las que realmente para la madre, digamos, como objetos psíquicos en el mundo, lo que existe es lo que pasa con el hijo. Bueno, como hay también sujetos en la vida que pasan la existencia suspendidos. En este momento estoy recibiendo en mi consultorio un paciente que es un médico esquizofrénico que puede trabajar, dirigir un instituto importantísimo, tener un servicio en el hospital. Bueno, es un psiquiatra con 44 años, está muy loco este señor, está muy mal, está muy, muy perdido, y
toda su vida está atravesada por una madre, ¿no? Una madre que cuando estaba niño lo amenazaba con que ella se iba a matar todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, a menudo cuando el niño se portaba mal, le decía, bueno, no es seguro que esta noche me vuelvas a ver, no es seguro que... todo el tiempo estaba suspendido de una manera particularmente oscura, compacta, ¿no? A esta cuestión. Y hoy en día, por ejemplo, lo veo desde hace poco, este doctor, este médico, lo veo desde hace como 3 meses, y la cuestión de lo que lo une a la madre es una zona que por el momento le es totalmente cerrada. O sea, es una zona en la que avanzo con mucho tacto, porque todo cuestionamiento de lo que lo une a la madre no puede ser cuestionado. La madre es intocable. La madre tiene algo intocable y la vida de este hombre es el deseo realmente atravesado por la pulsión de muerte, de una manera impresionante. Bueno, quien dice pulsión de muerte dice la cuestión del bien, entonces respondemos a la pregunta sobre el bien, la búsqueda del bien, pulsión de muerte y la búsqueda del bien. Es la pregunta del seminario 7, es la pregunta de la ética del psicoanálisis. Es un punto que no abordé esta noche, pero podríamos también leerlo así. La cuestión, por ejemplo, de que cuando esta noche el punto principal fue decir que justamente hay toda una clínica que angustia porque hace surgir a la mujer en la madre. El niño no es siempre el objeto fálico de la mamá, hay toda una zona que no se contenta con eso, pero está saturada, completada por eso. Pero también podríamos decir de otra manera, y es decir que de la misma manera que Lacan dice que no hay en el ser humano, en el ser hablante, una búsqueda del bien supremo, como lo concebía la filosofía, y que todo el más allá del principio del placer de Freud, es decir, justamente que lo que guía nuestros pasos no es el placer ni el bien, sino es siempre la pulsión en el más allá del principio del placer. Es decir, que lo que está al mando de nuestras elecciones, de nuestras relaciones amorosas, lo que nos hace repetir, la compulsión, la repetición, la inercia del síntoma, todo eso está habitado por lo que satisface la pulsión, más allá del principio del placer. Entonces, evidentemente que hay toda una zona en la clínica de la relación madre-hijo, en la zona de la maternidad, que tiene que ver con esta cuestión que es, digamos, la primacía, ¿sí? Del más allá del principio del placer, de la economía de goce, ¿no? Que no tiene que ver nada, ¿no? Está desconectada de lo que se supone que tiene que ser el niño para la madre. Entonces, es otra manera, digamos, de cuestionar esta idea sobre lo que una madre tiene que ser para un niño, o sobre lo que un niño necesariamente tiene que ser como objeto para la madre. Estoy leyendo en este momento de nuevo el seminario 7, entonces tengo toda esta cuestión muy presente. Es un punto que atraviesa todo el seminario de la ética, ¿no? Es decir, radicalmente no hay bien, ¿no? E incluso cuando Kant nos dice hay toda una manera de proceder que permite justamente hacer el bien y erigirlo como una máxima universal, moral, Lacan dice, le desmonta todos los ejemplos a Kant, ¿no? Uno por uno, diciendo, no, esto no es así. Los ejemplos de Kant los conocen, ¿cierto? Le dicen un hombre, si se acuesta con esta mujer que usted desea tanto, al otro día lo ahorcamos aquí en el patio del hotel, ¿no? El motel, ¿no? Y entonces Kant dice, pues, todo hombre, prima la voz de la razón, todo hombre renuncia a acostarse con la mujer que desea, porque el otro día lo está esperando el patíbulo. Y Lacan dice, no, si sustituimos el término placer al término goce, ¿no? Es una persona de Lacan, entonces dice, no es lo que prima en el ser hablante, y si lo que primera fuera el bien, no tendríamos todos los conflictos que tenemos en la vida amorosa, en la vida sexual, ¿cierto? Eso es, bueno. Entonces, toda mujer quiere ser madre, la pregunta por aquí atrás, bueno, eso es una de las ventajas, yo creo, de la lectura de Lacan, que él, yo pienso que introduce justamente en el psicoanálisis
la cuestión de no definir, ¿no? El ser madre solamente a partir de la maternidad. Bueno, Freud mismo en las conferencias sobre la feminidad ya decía que no había solamente como destino, ¿no? La maternidad para una mujer, que había otras muchas opciones, de la abstinencia de la monja, ¿no? Hasta la sublimación, ¿no? Hay todo tipo de maneras de vivir la vida femenina sin pasar por la maternidad, pero digamos que Lacan radicaliza, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Haciendo surgir a la mujer. Bueno, la pregunta del lo del duelo, ¿qué es tu pregunta? El duelo de la madre. El duelo de la madre en relación al ideal para el tema del encuentro. Sí, digamos, es una perspectiva, pero yo creo que no se hace sin análisis, o sea, no creo que se hace sin una orientación, sin formación. No creo que se pueda, no es porque lo dices, a menudo me pasó 1000 veces, o sea, me pasó 1000 veces de estar inspiradísimo en las reuniones, por ejemplo. Decir, bueno, hablamos, por ejemplo, de esta chica con el significante mentiroso, y darles otra lectura, darles ejemplos lo más claro posibles, y una atención del equipo, y al día siguiente, por ejemplo, el año pasado fue el encuentro People en Bruselas, en Bélgica. Ahí hablé de un caso muy bonito en esa institución, que lo llamé un dúo infernal, algo así. Para decir con 2 palabras, este caso que presenté en Bruselas, era una niña que llega a esa institución y la niña no sale de su cuarto durante 6 meses. No quiere comer con nosotros, está totalmente deprimida, no dice una palabra, la recibe una entrevista y mira el piso, y eso dura 6 meses. Todo el mundo intenta venir a llamarla, seducirla, jugarle, atraparla por algún lado, y la niña se mantiene así. Y un día llega una niña que se parece a ella porque tiene el mismo tipo de posición en la existencia. Y entonces se hacen amigas y esta niña se despierta con la llegada de la otra. ¿Okay? Entonces cuando llega la otra que es parecida, pero a diferencia de esta paciente, le gustan los muchachos, o sea, tiene un interés libidinal por los muchachos de la institución, son como mitad jóvenes y mitad chicas. ¿Okay? Entonces, esta niña comienza a decirle secretos, comienza a decirle esto, ¿no? Y gracias a esta amistad, esta paciente que tiene en aquel entonces 13 años, comienza a mostrar que le gusta la música, que se la pasa en YouTube, que le encanta el merengue, que le encanta las danzas tropicales africanas, que le encanta la salsa, y comienzan a bailar con la otra, y comienzan a decir de la enfermera, nos dejan ir a un taller, metemos un taller de música. Bueno, resumo la historia del caso. Y la institución, cuando ve eso, comienzan a decir, con un discurso que es 100% psicoanalítico, que como ya la niña está suficientemente alienada en la relación al otro, y no está despegada de la madre, por ejemplo, hay que despegarla de la otra paciente, porque ya está suficientemente, digamos, no está suficientemente separada, individualizada, subjetivamente, psíquicamente, y entonces hay que separarla de esta niña. Bueno, y ahí son como 6 meses defendiendo que pueda hacer con pinches, defendiendo que se pueda apoyar en la otra niña, y entonces yo les explico durante esos 10 minutos, un cuarto de hora, trato de decirles de la manera más simple posible qué es apoyarse en un doble imaginario, qué es apoyarse, decirles, es que esta niña no tiene cuerpo, esta niña no tiene una imagen del cuerpo, esta niña no tiene un ideal del yo, ni tampoco tiene un yo ideal. Si uno se puede mirar en el espejo, se desprecia. Acuérdense que la conocimos derrumbada, no decía nada, estaba totalmente caída, exactamente, estaba caída. Y entonces, ahora tiene alguien con quien animar el cuerpo. Puede inyectarle vida en el cuerpo, dice, sí, pero es que la profesora dice que se la pasan riéndose. Antes trabajaba bien, por lo menos no hablaba, pero tomaba notas. Y ahora sale del colegio, porque en el hospital hay colegio,
que debe ser igual a veces, no sé si hay a veces hospitales, escuelas aquí en Colombia, hay en algunos lugares unidades pedagógicas con los profesores que tienen una formación más o menos, un poquito, un poquito especializada, y acompañan a esos niños con de manera bastante decidida, y lo que hacen es que a la salida del colegio, con esta niña, la amiga, la lleva a coquetear a la unidad de enfrente, ¿ok? Y entonces esta niña comienza a tener un enamorado, entonces le mandan mensajes, y todo eso es señalado como es increíble. O sea, no es una caricatura lo que estoy diciendo, porque escribí de esto en el cuarto en Bruselas, ¿sabes? Se lo tomé muy en serio, y era la posición implacable de la institución para aplastar ese despertar, ¿no? Ese despertar. Y entonces, como la argumentación lacaniana no funcionaba, porque me seguían oponiendo las razones psicoanalíticas de la individuación, de la separación de Margaret Mallett, ¿no? Que nunca he leído, por supuesto, porque esa es otra cosa, nunca he leído, pero se habla así en los hospitales desde hace 50 años, se transmite, los psiquiatras hablan así también, ¿okay? Okay. Entonces, como esto no funciona, o sea, cuando les hablo la cuestión de que no tiene, por ejemplo, un yo ideal, que no hay una imagen del cuerpo construida en el espejo, que no hay esta cuestión, y que justamente la otra niña, es la muleta imaginaria que le permite fabricarse un cuerpo, porque bailan juntas, y quieren, por ejemplo, filmarse para salir en YouTube, tienen que ser 4. Entonces, como son 4, tienen que buscar 2 más. Y cuando esta niña busca a otra niña para ser 3 y luego 4, cuando entra la tercera, otra vez se derrumba, otra vez se cae, porque no tiene elementos significantes para poder dialectizar algo a 3. Es imposible, o sea, digamos que los celos típicos de todas las niñas en el colegio, todas las niñas se desgarran, pasan mucho tiempo peleándose y que siempre los tríos de niñas son complicados. Son a veces todo trío. Todo trío es complicado, ¿no? Palabras sabias de Eduardo. Bueno, cuando él llega a la tercera, se vuelve a caer y decide no bailar más, no danzar más. Entonces, para ir al grano, como no funciona el discurso, digamos, la argumentación clínica, es que los intervenientes se cuestionan sobre lo que dicen, no mucho, algunos, depende mucho de la gente, hay gente que sí, hay gente más abierta que otra, no quiero tampoco presentarles una imagen cerrada, no quiero diabolizar yo mismo estos equipos con los que he trabajado tanto tiempo, ni criticarlos demasiado, pero la vía que encontré es como siempre, es una vía singular. Para otros casos he encontrado otras cosas. La vía que encontré fue decirles, hay una adolescente también en ella. No es porque no es esquizofrénica y es psicótica que no es adolescente. ¿Cómo decirlo? Sí, usted no tuvo compinche en el colegio. Usted no soportaba que llegara una tercera amiga no estaba celosa, cuando estaba muy cómplice con una amiga que llega a otra y que siente que su amiga prefiere la otra, pues esta niña no solamente se pone celosa, es que esto la pone loca. Porque no tiene cómo poner eso en algún lugar, no tiene cómo subjetivarlo. Y comencé a hablar, digamos, de su derecho a vivir una adolescencia, es decir, poder coquetear, su derecho de bailar, su derecho de ponerse pispa en el espejo, de maquillarse. Y eso, por ejemplo, que pasa por recordarles que las enfermeras que también fueron adolescentes y que vieron algo parecido, eso les produce, digamos, les permite por lo menos apaciguar un poco la lectura de las cosas y aceptar, porque es un punto interesante, y es el hecho de que a menudo en estos lugares la psicosis puede ocultar la cuestión justamente del empuje de la pubertad, del empuje del adolescente, como si estuvieran
por los efectos de la procreación en la sexualidad, excluidos de ese campo, porque en efecto para muchos es o ausente, es decir, es un campo que no los convoca nunca, la cuestión amorosa, la cuestión sexual, o los convoca de una manera absolutamente brutal. Realmente brutal. Alguna vez pueden leer, hay un artículo, uno de los casos que había citado, que se llama Demasiado caliente, demasiado frío, que escribí hace como 3 años en La Causa del Deseo, La Causa del Deseo, la revista de la escuela, en París. Este artículo, otro caso de un hospital, en el que la niña, una adolescente, por ejemplo, la vida amorosa está radicalmente atravesada por, yo decía, cómo decirle al equipo lo que le sucede, cómo decirles, sin hablarles lacaniano de lo que le pasa, y les decían, no, pero es que ya es extrema, es que es todo o nada, es que, yo decía, la libido es como el invierno, pues tocaba yo ¿cómo se dice?, el radiador, de la calefacción del hospital, de la sala de reuniones, decía, ella no tiene termostato. Entonces es o hierve de pasión, una pasión que la quema, entonces es todo, entonces no puede desprenderse de un muchacho. No puede, o sea, no puede desprenderse, es que por la noche, cuando está en la casa el fin de semana, cuando está en Facebook, los papás le dicen, tienes que despedirte de este muchacho. Y le dile esta mañana, no le puedes decir esta mañana. ¿Okay? Es una cierta radicalidad en ese punto que digamos que se encuentra a menudo en la clínica de la psicosis. Camilo, me vas a perdonar que te interrumpa, pero estoy pensando en los que están por fuera. Sí. Y quisiera saber, Ana María, si hay preguntas de afuera para darles lugar antes de que la gente se retire. Hasta el momento, nada. Ya les dije que pueden levantar la manito en la aplicación o escribir por el chat. Pero aprovechando eso, voy a hacer una pregunta yo, ¿ya? Bien. Primero que nada, Camilo, agradecerte mucho la claridad con la que has hecho esta presentación, tu conferencia. ¿Nos puedes hablar un poco más duro, Ana María? No sé si está oyendo. Sí, están mal. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Un poco mejor. Ya, es que mi micrófono no es igual. No, a propósito de los 2 puntos de influencia de la doctrina psicoanalítica, que tú dices madre buena y madre mala, acá en Chile lo que ocurre, por ejemplo, es que los padres pueden ser inhabilitados parentalmente. ¿Sí? ¿Inhabilitados cómo? Parentalmente. Entonces son condenados por el Tribunal de Familia a una psicoterapia de habilidades parentales, ¿sí? Donde lo que impera como discurso amo es la cuestión del apego. ¿El apego? Entonces, sí. Entonces yo pensaba en todas estas soluciones que tú has planteado a propósito del trabajo en la institución, que van por la línea de la singularidad, ¿sí? De poner ahí en el centro algo de lo singular del caso. Pero también pensaba en cómo apaciguar algo de esto que me parece, estoy totalmente de acuerdo como tú lo planteas, ¿no? Que la angustia genera hostilidad. Y en ese ¿La angustia genera? Hostilidad, ¿sí? Y en ese sentido, si en tu experiencia ha habido alguna intervención para tratar de tomar algo de ese punto de angustia en los equipos, ¿sí? Esa es mi pregunta. Sí. Gracias, Ana María. Sí. Bueno, entonces. No hay más preguntas hasta el momento. Okay. Entonces la pregunta, entonces, una es, dado que yo avanzo, que la angustia puede generar hostilidad, ¿qué tipo de intervenciones uno puede hacer para justamente trabajar esta cuestión con los intervenientes del equipo? Y la otra tiene que ver con los padres que han sido condenados, inhabilitados por razones judiciales. Y si entendí bien la pregunta es que dices algo sobre la teoría del apego, ¿cierto? La teoría del apego. Sí, porque finalmente aquí el discurso amo, digamos, en las universidades, en los equipos de salud mental, es justamente la cuestión del apego. ¿Sí? Ok, de acuerdo, eso es, ya entiendo. Bueno, mira, entonces la primera pregunta,
me parece que la tendencia más fuerte que he visto en Francia, y debe existir así en muchos lugares, es que por parte del personal que se encarga de hacer esas condenas o de retirarlas, que el juez, los jueces especializados para los niños, para las familias, son juzgados especiales, como en la mayoría de las partes, ahí lo que prima a menudo es una defensa de la madre. Es decir, proteger, mantener, sea como sea, la relación madre-hijo, con la misma idea de que hay algo ahí, digamos, que es primordial y que prima sobre el resto. Entonces, es muy difícil, porque de un lado está, digamos, lo real que se comprueba en la clínica con el niño y con la madre, ¿sí? Lo que el equipo terapéutico, lo que el equipo clínico prepara para esos juicios es importante, a menudo mal, y los psiquiatras pueden dar una opinión, o se les pide una opinión. Es muy importante que justamente permitan matizar algo singular allí donde hay una tendencia, hay excelentes jueces, hay jueces que tienen posiciones muy sutiles, evidentemente, muy interesantes, pero hay una fuerte tendencia a proteger el ideal materno. Y entonces, a menudo se pueden tomar decisiones desastrosas, que es producir demasiado temprano en reencuentros, que es favorecer que la separación, que es muy necesaria en ciertas situaciones, no exista más, que es, por ejemplo, autorizar que niños que no están aún preparados para ver a la madre pasen vacaciones con ellas, y que luego los efectos psíquicos de eso, los efectos objetivos, a veces son tan catastróficos que se necesita mucho tiempo para volver justamente a encontrar el punto de anulamiento o de estabilidad que el niño ha alcanzado en el trabajo. ¿Tiene que ver con la teoría del apego? Sí, puede ser uno de los puntos que influencia el hecho de preservar, ¿no? Esta cuestión como siendo lo que prima por encima de todo. Bueno, eso es. Sí, respecto a la cuestión de cómo trabajar con los intervenientes, la cuestión de la angustia, yo tengo una lectura que no es una lectura optimista para nada, porque, para retomar la pregunta de Carol Guin, pienso que la cuestión de la formación es esencial y que las consecuencias de que Lacan haya extraído al psicoanálisis de la cuestión edípica son enormes, son consecuencias políticas, es nuestra manera justamente, por ejemplo, de afrontar la cuestión de la norma hoy en día, es nuestra manera de afrontar la cuestión del autismo, la cuestión de la evaluación. Los frentes políticos del psicoanálisis están todos atravesados, nuestra manera de hablar de las parejas homosexuales, nuestra manera de hablar de cómo es posible vivir con otro compañero o compañera del mismo sexo, y que es una cuestión singular, adoptar niños, bueno, todos esos frentes políticos, y que serán con el tiempo cada vez más políticos por el giro reaccionario. El país más evolucionado de Europa, a los que se les puede suponer atribuir una especie de apertura, en la evolución no es hacia la apertura, sino hacia el cierre, es decir, regresar a la tradición, y decir la tradición nos protege, y entre más conservadores seamos, volver a, digamos, a los valores clásicos, más podemos saber hacer con el real del siglo XXI. Es un impasse total al que justamente Lacan le ha encontrado una vuelta que no es una vuelta permisiva, que no es una vuelta libertaria, no es decirle que sí a todo, no es que ya lo que nos critican, que es que seamos relativistas, que decimos todo es semblante, todo depende, todo es singular. No tenemos eso, no somos relativistas, como decía Jacqueline Miller hace muchos años en París, porque nos orienta la cuestión de lo real, justamente. Y tuve la oportunidad de dar, por ejemplo,
una conferencia en el lugar más representante de la IPA en París, que es la Fundación Vallée, porque ahí trabajó un analista muy conocido que se llama Roger Misses, que es súper conocido en Francia. Es una de las grandes figuras de la psicoanálisis con niños en Francia. Y en ese lugar es la Sociedad Psicoanalítica de París la que dirige la institución equivalente a la Sociedad Bogotana, en París. Y en ese lugar tuve una conferencia justamente sobre la cuestión de la angustia, pero era otro punto el que tocaba, lo digo rápidamente, y era porque el equipo se la pasaba encerrado en la oficina y nos deambulaba por los corredores, por los espacios comunes, por los comedores, para no encontrarse con los pacientes en lugares que no están protegidos por el encuadre, ¿ok? Por los muros de la entrevista, porque son los lugares en los que la pulsión se manifiesta de manera muy libre. Es cuando uno de los pacientes lo tocan, le jalan el pelo, le dicen a uno que uno huele rico hoy, que los zapatos están muy lindos. Bueno, el momento, digamos, en el que toda la cuestión pulsionaria del cuerpo está presente, vamos a hablar sobre eso. Y el hecho de nombrar eso como angustia, o el hecho de decir que detrás de la rabia hay angustia, produce un efecto que puede ser un efecto interesante. Un efecto como el que permite, digamos, de cierta manera poner las cosas en su lugar, que permite resituar a veces la posición en la que se está, establece, digamos, a veces una mínima distancia, permite un cierto escudo, una cierta protección, allí donde no la hay, una cierta distancia con lo que se dice del niño de la madre, y nombrarlo como angustia, me parece que puede tener justamente ese efecto, que es un efecto, es como si eso interpretara, lo que quiero decir, como si eso pudiera interpretar lo que está pasando, ¿ok? Es decir, bueno, además, evidentemente hablamos en plural, esto nos angustia, ¿no? Si esto los angustia a ustedes, a mí no, o esto, o esto nos pone en una situación, en un laberinto, no sabemos qué hacer con eso. Esto nos confunde, nos perturba, esto nos desorienta. Pues, ¿qué hacemos con esta cuestión? La madre es así y no es de otra manera, no es como queremos que sea. Y habla así del niño y no habla como queremos que hable. Nos choca, nos sacude, nos golpea, nos pone mal a veces, pero bueno, vamos a tener que lidiar con eso. 3 años, entonces, ¿cómo acompañamos al niño durante esta situación? Bueno, se me ocurre solamente, no tengo ninguna receta, no tengo ninguna fórmula afortunadamente, para saber saber cómo hacer con eso. Sí, bueno, pues, corazón. Sí. Vamos, agradecemos muchísimo, Camilo. Me parece que nos abres además una gama de cuestiones para ser investigadas, para trabajar con miras a las jornadas. Muchísimas gracias por haber. Bueno, un placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias también a Ana María, que nos sirvió hoy de host, y a los colegas que están por fuera. Ana María, ¿dónde estás? En Chile. ¿Estás en Chile? De Guatemala. Muy bien, estupendo. Okay. Una feliz noche. También a los presentes, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Sí, muchas, que las conferencias, mucho lo pasamos así y nos servimos de las cosas. ¿Y luego hay un podcast? Luego esto está sí, en lo web, eso lo pasa. y la gente lo puede bajar. Sí, claro, lo colgamos ahorita va a estar en la página de jornada, pero la idea es esta. Que venía el martes.